Soy la que no se pierde un minuto de clase por ganas de aprender. Además, soy la responsable de conferencias y eventos porque mi meta es aprender. Soy el que practica aún después del entrenamiento. Y también soy el que administra el presupuesto para cada evento. Soy la que pone el ambiente en las reuniones, siempre la más alegre. Y también soy la encargada de que toda la región se integre. Soy la que todo el tiempo se preocupa por el mundo en el que vive. Y además, soy la que promueve el cuidado del medio ambiente para que a nadie se le olvide. Soy la que dedica horas llenando de vida moral. Soy la organizadora de la conferencia magistral. Soy el que estudia las mañanas, lidera y regula los debates de temas claros. Soy la que nunca se pierde un domingo familiar. Además, soy la que siempre está presente en la junta semanal. Soy la que practica su canción hasta que se escuche perfecto, pero también soy la que disfruta de tocar a la orquesta completa. Somos personas líderes, personas con hambre de aprendizaje. Estamos obsesionados con la idea del cambio a través de la innovación. Somos amantes de la experiencia, locos por la pasión. Somos el único grupo estudiantil que busca ser agentes de cambio en México a través de experiencias que trascienden. IMEF Universitario. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio con esta conferencia. Sean bienvenidos a este el cuarto y último día de conferencias del Foro Regional Bajío. Les recordamos que una vez iniciado el evento no se tolerará algún percance hacia la ponencia, como podría ser la interrupción con micrófonos, compartir pantalla, entre otras cosas. Por lo mismo, estas funciones fueron desactivadas de este Zoom y a su vez se les recomienda no abandonar la sesión. Les pedimos que sus preguntas las escriban en el Google Forms que se les será proporcionado en el chat al final del evento. Se les dará lectura a las más relevantes. Daremos continuación con el Foro Regional Bajío, Herramientas de Inversión y Alta Dirección, con la mentoría Incertidumbre ante el COVID-19 por nuestro ponente Amenofis Acosta. Nuestro ponente es licenciado en Administración de Empresas, Máster en Project Management por la Universidad de Villanova en Pensilvania, Master Coach International, posgrado en Dirección Estratégica en Harvard, posgrado en Innovación por el MIT y posgrado en Gestión del Cambio del MIT. También cuenta con certificaciones internacionales de coaching en España, Chile, Canadá y México. A su vez, Amenofis es consultor y coach internacional apasionado por ayudar a las empresas a resolver el reto del éxito en espacios de incertidumbre. Experto en gestión del cambio y gestación de la innovación. Lleva más de 20 años de experiencia en posiciones internacionales y dirigiendo empresas. Es un compromisado, formando parte de Coparmex y de IMEF. También es cofundador de Lumisis Group y actual presidente del consejo. Amenofis, te cedo el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Le agradezco mucho al comité organizador la invitación que me hizo para poder rebotar algunas ideas. Y bueno, la idea es que podamos conversar justo de qué nos ha pasado con esto del COVID, pero sobre todo narrativa diferente y aprender un poco qué han hecho los diferentes empresarios y organizaciones en diferentes latitudes para poder atender. Organizadores comentaron que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto la podemos atender. Pues hacer esto un conversatorio de ida y vuelta y que tengamos en el espacio de preguntas y respuestas la oportunidad de rebotar algunas ideas y atender sus inquietudes.
Quizá, pues para abrir boca, lo primero que yo pensaría cuando escucho la palabra COVID, vamos a suponer que es examinado por este fenómeno, y que es un fenómeno que además no ha terminado, independientemente de las narrativas a la derecha, nacionales todavía tienen una curva. Es evidente que la estrategia que han seguido las diferentes autoridades en el mundo para poder atender el fenómeno ha sido muy variada. Si notamos, por ejemplo, las estrategias de confinamiento, pueden ver en la gráfica de abajo a la derecha que diferentes países han tenido diferentes orientaciones. Vemos, por ejemplo, Suecia y Rusia, que han tenido orientaciones un poco más laxas, sobre todo al inicio de la pandemia, y países como China y como Japón, que han tenido una habilidad para el confinamiento muy estricto y de contención de los infectados y de las personas en sus domicilios. Sin embargo, hablando del tema del foro, que tiene que ver con la inversión y que tiene que ver con la alta dirección, lo que no se nos puede escapar es el impacto económico que el COVID ya tiene alrededor del mundo. Recordarles que a inicios de año el pronóstico de crecimiento de la economía global era del 3%, por ahí algunos analistas la revisaron al 2.9%, y hoy lo que se espera es que la economía global se haga más chica, cuando menos en 6 puntos, y que tengamos un impacto muy importante en las diferentes economías. Para efecto de estos analistas, ponen a México en el menos 1.75, y vamos a ver que algunos piensan diferente, pero en general, en lo que todos coincidimos, es que el impacto económico es superlativo. Es decir, tenemos literal lo que se le llama en el argot de la economía una economía de guerra o peor. Este fenómeno del COVID, además de las implicaciones que tiene, tenemos muchas conversaciones en México sobre lo que está pasando. La primera recomendación que yo les haría, porque estamos hablando de recomendaciones de alta dirección, es que yo escucho poco lo que los políticos dicen, pero analizo con atención los datos que están disponibles. Es decir, algunos pueden creer que ya estamos en el pico, otros que no, otros que vamos de bajada. Yo prefiero leer una gráfica, que es una como la que les comparto ahorita, que es una gráfica muy sencilla, que lo único que tiene es el número de infectados diarios que tenemos, con su respectiva línea de tendencia, y en el otro color los fallecidos diarios con su línea de tendencia. En ninguno de los dos casos me parece que la tendencia es todavía a la baja, ni siquiera estable. En ambos casos, cuando menos lo que dice la estadística y los números, es que en México todavía tenemos una tendencia hacia arriba. Quizá como para profundizar en lo que pasa en México, frente a esto que sucede, los diferentes países han dispuesto programas de ayuda de muchas naturalezas. La gráfica que ven ahorita a la izquierda, en las barras azules, nos dice cuáles son las medidas fiscales que han tomado diferentes países para poder apoyar a los actores de la economía en sus flujos de efectivo. Podemos ver países como Japón, que han invertido cerca del 21% del PIB en ayudas fiscales. Podemos ver a lo mejor la parte media como Italia o la Unión Europea, que hablan de 4 puntos, y un país como México, que todo su componente fiscal no llega al 0.7%. Por supuesto que no son las únicas ayudas. Si vamos a otro tipo de ayudas, en este caso esa gráfica azul fiscal se convierte en el azul oscuro de esta nueva gráfica de barras. Nos damos cuenta que, por ejemplo, las ayudas completas en un país como Alemania del 60%, en un país como Francia del 26%, en un país con pocas ayudas como España del 12%, pues nada tienen que ver con nuestro mismo 0.7% de México. ¿Esto qué nos dice? Lo primero que podemos aprender de estos datos es que mientras algunos jefes de Estado han decidido salir al rescate de su economía,
la política del gobierno mexicano es que la economía no tiene que ser rescatada y que cada quien se rasque como puede. Esto evidentemente da un mensaje a todas las personas que encabezan organizaciones para que tomen medidas en consecuencia, porque evidentemente reaccionar en un entorno y en otro es muy diferente. Les pongo un ejemplo. En Francia se les dice a la ciudadanía que están en educación privada, les sugerimos dejar de pagar sus colegiaturas, como para que tengamos un ejemplo de ustedes. Nada más que por otra parte el gobierno le dice a las instituciones educativas, dame copia de tu nómina y yo la voy a pagar. Quiere decir que por un lado estoy liberando de un gasto a las personas, pero por otro lado estoy defendiendo las fuentes de empleo. En el caso mexicano tenemos al presidente y algunos gobernadores que han salido a decir igual, no pagues tu colegiatura, nada más que nadie le da una ayuda a la institución educativa, lo que puede ocasionar y que ya está ocasionando que cuando menos, por ejemplo, el 12% de las instituciones educativas de México ya no van a abrir para el siguiente ciclo escolar. Es decir, si se fijan, la intervención gubernamental sí tiene, incide de manera directa en cómo se comporta la economía y cuál es nuestra capacidad de reacción, porque lo que está ocurriendo de manera preponderante con el fenómeno del COVID es que los flujos de efectivo, el dinero disponible para las empresas se ha hecho chiquito y tenemos de dos sopas, o recortas todo, incluidas las personas, para subsistir, o tratas de alguna manera de defender la fuente de empleo con los recursos que te quedan. Lo que sí está claro en México es que esta batalla que en muchos otros países se está dando en equipo entre la ciudadanía, las empresas y el gobierno, en el caso mexicano, es una batalla que están librando las personas y las empresas solos, sin ningún tipo de incidencia gubernamental. Hay un numerito que a mí me gusta mucho seguir, que no le puse ni título porque quiero pensar que ustedes lo conocen. Cuando menos cualquier persona relacionada con el IMEF debería de ser uno de los números que más sigue o que más seguimos, y que es un índice que se le llama el indicador IMEF. Este índice lo que mide es la confianza que tienen las organizaciones y las empresas de que la economía va a mejorar o empeorar en México. Si el indicador está arriba, es mejorar. Si el indicador está abajo de 50 puntos, quiere decir que creemos que las cosas van a empeorar. Cabe mencionar que desde la actual administración el indicador IMEF está por abajo de los 50 puntos, que se ha agudizado desde marzo, que fue cuando en México empezaron a tomarse decisiones. El hito, una perspectiva de que las cosas no han terminado de empeorar. Es decir, esto no nos mide lo que pasó, sino lo que nos dice es lo que creen las empresas que va a pasar, y ahorita todavía lo que nos dicen tanto las empresas manufactureras como las no manufactureras es que consideran que el escenario se va a poner todavía peor. De ahí que los pronósticos de los analistas en México castigan la posibilidad de crecimiento todavía a la baja. Podemos ver que hay algunos optimistas que creen que vamos a decrecer un 7% y algunos, si les quieren llamar pesimistas, que se expanden hasta el 9.6 y que esto se está revisando constantemente. Por ejemplo, HSBC, que tenía una predicción más moderada, ayer revisó su pronóstico y ya lo puso 9.2. Quiere decir que esta tabla se está moviendo y se está presionando de alguna manera a la baja. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que el tamaño de nuestra economía se está haciendo chiquita y que si tú tienes una empresa o un negocio que estás de alguna manera diledreando, lo que está ocurriendo es que el campo de acción se está haciendo más chico. Si yo soy un colegio, hay menos estudiantes que están dispuestos a inscribirse en la educación privada. Si yo tengo un restaurante, hay menos personas que están dispuestos a pagar una comida en un restaurante y así sucesivamente. Independientemente de que le queramos hacer caso al -7 o al -9, los dos números son sumamente graves.
sobre todo porque cuando tú te caes al -9, y ustedes que saben de matemáticas no me dejarán mentir, el regresar al nivel original ya no es un esfuerzo de 7%, ya es un esfuerzo de cuando menos 11, 12 o 13%. Es decir, el regresar a los niveles que teníamos en México va a ser sumamente retador. Y que esto ya está teniendo consecuencias muy graves en la economía. Por ejemplo, ya se dio el número de la tasa de desempleo de la población económicamente activa del mes de mayo, todavía no tenemos el de junio, y ya para el mes de mayo habíamos perdido 12.5 millones de empleos, de los cuales 2 millones son de la economía formal y 10 millones de la economía informal. Oye, ¿y eso es mucho o es poco? Y esa es una pregunta que les recomiendo empezar a anclar en sus narrativas porque la gente nos avienta datos y la pregunta es, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? Pues para que tengan una idea, 12.5 millones de personas de la población económicamente activa es más o menos el 23.6%. O menos 2 o 3 personas de cada 10 que quieren trabajar, no hay un trabajo disponible para ellos ya. Y que hay que recordar que antes de eso teníamos una tasa del 3.2%, es decir, 3 de cada 100 personas no encontraban trabajo, ahora 30 de cada 100. Una de las cosas muy importantes para efectos de planear qué hacer es saber en dónde estamos en el fenómeno. Les recomiendo yo seguir a un pues estadista, él es un matemático norteamericano de origen asiático que se llama Yong-Yan Yu, lo pueden encontrar en internet, en Twitter, en muchos lugares. Él es egresado del MIT y él diseñó un algoritmo matemático que es el que ha tenido las predicciones estadísticas más precisas que hay en el planeta, incluso mejores que las del Johns Hopkins Hospital. En los modelos de Yong-Yan Yu, él pronostica, la primera raya que ven en esta gráfica es el día de hoy, la segunda raya que ven ahí, agosto 2, es cuando él cree que el pico de muertes va a llegar a México, es decir, todavía estamos a un mes de distancia, diría yo un mes, 10 días, 40 días nos quedan de que la curva de fallecimientos siga creciendo por día. Él estima que vamos a llegar más o menos en México a unos 78,000 fallecidos, contando los datos oficiales. Ya si ustedes quieren extrapolarlo al fenómeno Centinela, pues habría que multiplicar ese número por 8, según López-Gatell, según por 32, según otros especialistas de salud. Estas muertes, si las convertimos en infectados, pues el número es parecido. El pico de la pandemia se acerca o se acorta unos días más, ya no a 2 de agosto, pero sí a finales de julio, en donde hay una estimación en donde vamos a tener más o menos en un rango alto 132,000 personas infectadas. No es mi objetivo alarmarte, lo que sí es mi objetivo es que leas los datos y hagas tus propias interpretaciones. Lo que sí podemos de alguna manera aseverar, o cuando menos es la intuición que yo tengo de leer los datos, es que el fenómeno de infección en México todavía está lejos de estar controlado, todavía está lejos de estar aplanado y todavía está lejos de estar en la punta pandémica de la curva. Sin embargo, hay que recordar, y esto a la gente a veces se le olvida, que nosotros ya teníamos una situación económica previo al COVID. Lo que ven aquí en esta gráfica y en los números de la izquierda es la tasa de crecimiento del PIB de los últimos 5 trimestres del año. A partir del segundo trimestre de 2019 ya teníamos un decrecimiento del PIB. Recordarán ustedes que en el año 2019 decrecimos en 0.3%. Si alguno de ustedes leyó o escuchó sobre el Plan Nacional de Natal, era del 2% anual y un 4% a partir del segundo año. Evidentemente, en el primer año no solo no se dio el 2%, se contrajo la economía.
hay quien dice que estamos en break-even. El tema es que no crecimos y que ya en la tendencia que traíamos, incluido el primer trimestre de 2020, ya habíamos decrecido un 1.4, es decir, sin COVID, en una primera parte del año ya traíamos un decremento del 1.4. Si nada más lo extrapolamos con su estacionalidad y nos damos cuenta que el primer trimestre del año típicamente es mejor que los otros 3 y nuestra buena noticia era -4, pues ya nada más ustedes pueden hacer las matemáticas. Es decir, incluso sin COVID se esperaba ya un entorno financiero muy retador. Para que tengan una perspectiva en el tiempo, este es el PIB histórico del presidente Zedillo actual desde 1994. Recordarán que tuvimos este tema en donde nos entregó el presidente Salinas de Gortari una burbuja económica que explotó en el primer mes de administración del presidente Zedillo y que tuvimos un pésimo 1995. Fue la famosa crisis del 95 y de ahí se recuperó el país a tasas como nunca habíamos visto. Con el presidente Fox tuvimos un arranque difícil, pero se recuperó, y a mediados de la administración de Calderón tuvimos la famosa crisis que se dio entre 2008 y 2009, y con el presidente Peña, si bien es cierto que no tuvimos números como para presumir al extranjero, cuando menos tuvimos tasas de crecimiento constantes los 6 años de su gestión. En el caso de la administración actual, pues no hemos tenido más que malas noticias desde el punto de vista macroeconómico y que se vienen a agravar con la presencia del COVID. Evidentemente, y la intuición de la charla de hoy no es centrarme en los números, porque estoy seguro que otros panelistas y otros conferencistas ya les han de haber dado datos, y la verdad de las cosas es que si quieren datos macroeconómicos y de infectados, pues nomás googlean y les aparecen muchísimos, más los que te llegan todos los días a tus chats. La pregunta que me viene a mí es, todas las organizaciones del mundo, empresariales y no empresariales, lucrativas y no lucrativas, se están haciendo 2 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué hago con tanta información? Y yo les haría una segunda pregunta para que reflexionen es, cuando tú ves todos estos datos, y aclaro que son datos, no opiniones, porque ahorita entraría al terreno de lo que opino de los datos, pues eso me hace sentir de alguna manera. Ahora imagínate que eres un empresario y que tienes bajo tu responsabilidad el patrimonio de tu familia, si eres una empresa familiar, o tienes bajo tu responsabilidad la dirección de una multinacional o de una empresa grande institucionalizada, con cientos o miles de fuentes de trabajo, y todo esto está pasando. Evidentemente, el reto es mayúsculo, y diría yo que muchos de los directores y ejecutivos de las empresas no habían enfrentado un reto de esta magnitud en toda la historia de su vida, y en algunos campos ni siquiera hay un precedente. Ayer, por ejemplo, estaba conversando con 2 miembros del Comité Técnico del IMEF Nacional, Alexis Milo, que él es el economista en jefe de HSBC, y Gabriel Casillas, que es el economista en jefe de Banorte, y los 2 decían es que en la historia de la economía no tenemos un fenómeno macroeconómico comparable al COVID contra el cual pudiéramos extrapolar cosas. Es decir, todo lo que está ocurriendo con este fenómeno, cuando vernos en términos macroeconómicos y en términos de la economía de las empresas, no tiene un precedente. Y es evidente que el estado anímico que las personas tienen, pues está trastocado. Y creo yo que lo primero que tendríamos que hacer, porque lo que me pidieron es que les compartiera un poco cómo es que mitiga, cómo es que administra, cómo es que taclea este riesgo una organización, creo yo que lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre. Si ustedes ven esta pintura, que es una pintura, por cierto, muy famosa, lo que están viendo ustedes aquí es una pintura de un pintor irlandés. Si ustedes van algún día a Irlanda, en el Museo Nacional está esta pintura, es enorme, dibuja la batalla de Waterloo. Y lo que pueden ver ustedes
en la pintura, pues es lo que ocurre durante la guerra. Notarán que no hay mucho orden, notarán que hay mucho caos, notarán que hay desesperación. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahí. Lo que sí me queda claro es que lo que está ocurriendo ahí nada tiene que ver con una persona sentada en un escritorio pensando que todo está bien. Este fenómeno tiene un nombre en el mundo de las finanzas y en el mundo organizacional, y es que estamos viviendo en un mundo VUCA. Este mundo VUCA es VUCA porque su primer componente es la volatilidad, su segundo componente es la incertidumbre, el caos, la complejidad y la ambigüedad de la información. Y que esto da como resultado algo que ustedes pueden ver al centro de la pintura. Si ustedes se trasladan a lo que ocurría en aquella época, cada que alguien disparaba, había mucho humo por la naturaleza de la munición que se utilizaba. Y llegaba un momento en una batalla en que se generaba algo que hoy se le llama en el mundo de lo militar the fog of war o la niebla de la guerra. Y esta niebla de la guerra no me deja ver. A veces la niebla de la guerra se da por la batalla misma, a veces la niebla de la guerra se gesta porque una parte está queriendo confundir a la otra, pero al final del día se puede esperar en una batalla que haya niebla y que haya ciertas cosas que yo no puedo ver, solo puedo intuir. Y esto pasa justo en el mundo VUCA actual en el que vivimos. Y le decimos volatilidad porque hay cambios de alta velocidad con patrones claros, o sin patrones claros, perdón. Si ustedes observan el comportamiento de la bolsa, el comportamiento de los índices, de las monedas, del valor de los bonos de diferentes países, se van a dar cuenta que hay muchísima volatilidad en esos indicadores. También se pueden dar cuenta que como la niebla de la guerra no me deja ver, no puedo predecir el futuro y eso me causa mucha incertidumbre. Por ejemplo, yo les dije hace rato lo que Jin Wang Yu opina de la curva mexicana, pero yo no les dije cuándo va a terminar el COVID porque no lo sé. Y eso genera que cuando yo no sé lo que va a pasar, la incertidumbre se va a un estado que me produce muchísimas cosas. Al mismo tiempo, tenemos un sentido caótico, es decir, en donde las cosas tienden a desordenarse, las sentimos con patrones sumamente erráticos, poco claros, que además empiezan a emitir tanta información que es muy difícil tomar una decisión. Si hubiéramos tenido esta plática por ahí de 1980, algunos de ustedes seguramente no habían nacido, les hubiera yo dicho una frase que los consultores decían en aquella época, y decían, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y entonces la primera intuición de las empresas o el primer reto era medir cosas para tomar decisiones. La verdad es que ahora tenemos tableros de control tan sofisticados que el tema no es la medición, el tema es a qué dato le hago caso. Porque, ¿sabes? El tipo de cambio se está defendiendo, pero tenemos algo de las reservas que se están yendo y no hemos pedido prestado, pero nuestro índice de endeudamiento es mayor. ¿Cómo es eso? Y frente a eso mi mercado se está contrayendo, pero algunos están invirtiendo, entonces, ¿qué debería yo de hacer? Es decir, las personas que están en las sillas para tomar decisiones tienen una tarea sumamente compleja y retadora, en donde además el formato de comunicación tiende a irse a la ambigüedad. Hay mucha falta de claridad y también hay una dificultad para establecer compromisos. Y que este mundo VUCA, sobre todo en su complejo de ambigüedad, lo tenemos tan interiorizado, que ya hablamos en el formato ambiguo del VUCA, y ustedes también lo hacen, nada más que no se dan cuenta. No sé si te ha pasado que te reúnes con un amigo, me encuentro yo con Juan Manuel. ¿Qué huele? ¿Cómo estás, Juan? Hace tanto que no nos vemos. Sí, ¿verdad? Oye, nos hablamos, vale, nos hablamos. ¿En qué quedamos? En nada. Lo único que hicimos es fingir que íbamos a quedar de hablarnos, pero la verdad es que no hicimos un compromiso de nada. Es como cuando tú llegas a tu casa o con un grupo de personas y les dices, ¿cómo estás? Y te contestan bien. ¿Y qué tal tu día? Ok. Una persona hizo como que se interesó y la otra hizo
como que le contestó, pero la verdad es que no hubo un intercambio de información. Nos quedamos nada más en la superficie. Y en el mundo VUCA hay muchísimas conversaciones que se quedan en la superficie y eso no me da claridad, porque cuando alguien me responde todos los días, ¿cómo estás? ¿Bien? No me dijo nada, porque en realidad no sé nada de su vida. Y la verdad es que los días no son buenos ni malos, los días son un marmoleo de situaciones, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que si yo te cuento mi día de ayer, hay cosas que me gustaron, hay cosas que no me gustaron y hay cosas que a lo mejor pudieran ser neutras. Es decir, hay mucha información ahí, pero que no estamos compartiendo y hay muchos compromisos que se pueden hacer y que no se están haciendo. Cada uno de los elementos del VUCA genera síntomas en la economía de las empresas y en el actuar de los ejecutivos. Por ejemplo, cuando yo veo velocidad, mucha volatilidad, me friseo, me quedo un poquito congelado y no sé qué hacer porque digo, déjame, le entiendo. Cuando veo esta incertidumbre, me da miedo. Y si además es algo caótico, trato de tomar decisiones más prudentes y eso de alguna manera ralentiza o alenta la velocidad con la que las organizaciones actúan. Se perdería agilidad, diría yo. Y evidentemente la falta de claridad y de compromiso nos inhabilita para actuar. No sé si ustedes han escuchado que le pides a alguien, oye, mándame el reporte, sí te lo mando en un rato. ¿Y cuánto dura un rato? ¿Media hora, una hora, un par de días? Te lo mando en estos días. ¿Eso qué significa? ¿Quién sabe? Y las organizaciones conversan desde ese lugar. Lo que sí es importante, así como cuando hablamos de México y que decíamos que México ya venía de una dificultad económica, también es importante saber que el mundo ya era VUCA antes del COVID. El COVID lo único que vino a hacer es agudizar y de alguna manera magnificar los diferentes síntomas del VUCA, porque el VUCA ya estaba ahí. De ahí que las organizaciones y sus ejecutivos están empezando a abrazar una posibilidad que yo te invito para que la consideres en tu vida, y es que la incertidumbre no se va a ir a ningún lado. En los espacios de coaching que nosotros tenemos en la oficina, antes, cuando un ejecutivo me decía, oye, estoy pasando por un momento de incertidumbre, ayúdame a salir, la respuesta era, pues vamos a ayudarte a salir. Y ahora cuando viene ese planteamiento, la respuesta es, antes de que salgamos, hay que aprender a evitar la incertidumbre porque va a regresar. Probablemente ese asunto se va a resolver, pero va a venir otro asunto que te va a volver a colocar en un espacio de incertidumbre y desde ese lugar tenemos que dar resultados. Dicho de otra manera, que el mundo sea VUCA no nos exime de dar el resultado. Porque no sé cómo te va a ti en la universidad, pero yo sí sé que con los alumnos que yo he tenido a lo largo de las veces que he sido docente universitario, pues a mí me pueden venir a contar una historia, pero eso no los exime de la responsabilidad de entregar la tarea o de presentar el examen. Y yo puedo ir a contar una historia en mi casa como estudiante, pero tengo que entregar una calificación. ¿Y qué crees? En el mundo de las empresas también, el que el mundo sea VUCA no quiere decir que ya al vendedor le dejamos no vender. Él sigue teniendo su cuota de ventas y tiene que ver cómo le hace para dar el resultado. Evidentemente, el reto es mayúsculo. Y para ir tacleando ese reto, sobre todo con el fenómeno COVID, la primera sugerencia es hacer unas primeras mediciones que tú puedes hacer incluso en tu vida. La primera medición tiene que ver con la magnitud del impacto. Hay algunas organizaciones o sectores de la economía que están más impactados que otros. Por ejemplo, el turismo está sumamente impactado y los que venden alimentos están vendiendo más en los supers que antes. Lo segundo que yo tengo que medir es la duración, es decir, los impactos del COVID, ¿cuánto van a durar en mi vida? Yo no sé cómo les va a ir a ustedes, por ejemplo, en el próximo semestre, pero sí sé que hay algunas universidades del mundo que se van a continuar en línea y otras que ya van a tener blended en línea y online y otras que se van a arriesgar al presencial. Quiere decir que cada universidad o cada ecosistema va a tener una duración diferente
de los impactos del confinamiento social. Y que la tercera medición que yo debo de aprender a leer es qué dirección está tomando la salida del COVID. Porque si se fijan, las instituciones están de alguna manera direccionando su recuperación en diferentes salidas. Justo como te comentaba, algunas universidades tienen la estrategia online, otros tienen una estrategia blended y otras tienen una estrategia presencial. Si nosotros nos ponemos a observar, podemos notar la dirección que están tomando las empresas, la dirección que están tomando los países, la dirección que están tomando los gobernadores. Es muy observable para saber qué están valorando y qué no están valorando en su esquema de trabajo. Porque si yo empiezo a medir eso, entonces puedo empezar a construir un protocolo de acción de cuando menos 4 fases. La primera fase, y que la mayoría de las empresas ya dejó esta fase en el pasado, fue la fase de controlar la crisis. Es decir, vino el primer impacto, me pidieron cerrar el negocio, podía o no operar, tuve algunas reglas de confinamiento o de operación, y cómo es que absorbo el impacto, lo controlo, lo contengo, y de alguna manera no muero en el intento. Pero el control de daños fue solo la primera etapa de la pandemia para efectos de la naturaleza empresarial y de las organizaciones. La segunda parte tiene que ver con empezar a preparar la recuperación, es decir, que empecemos a planear qué vamos a hacer. Porque yo no me puedo quedar controlando la crisis permanentemente. En algún momento tengo que empezar a actuar para salir de la crisis. Y en esa preparación, brinco a entonces empezar a ejecutar la reconstrucción que me va a sacar de este hoyo, para que en algún momento del tiempo regrese yo a esto que le llaman ahora la nueva normalidad, the new normal, low touch economy, o como le quieran llamar dependiendo de donde lean. Lo que sí es muy importante para ustedes como financieros y como futuros ejecutivos o empresarios es que puedan notar que las variables financieras y de personas se perciben muy diferentes en las 4 etapas. Ejemplo, si yo estoy en la etapa 1, controlando la crisis y controlando, por ejemplo, el impacto en el flujo de efectivo, probablemente sea una muy buena idea despedir a todos y reducir mi nómina. Pero si estoy preparando la recuperación y estoy haciendo planes, me empiezo a dar cuenta que hay personas que voy a necesitar. Eso de despedir por despedir parece que no es tan buena idea. Ni qué decir cuando yo tenga que ejecutar la reconstrucción. Si sigo en la misma variable de personas, probablemente las competencias o capacidades que yo tenía instaladas no alcancen para ejecutar la reconstrucción que tengo que ejecutar y tenga que de alguna manera instalar un set de competencias diferentes en mi equipo de liderazgo. ¿Sí lo ven? Conforme vamos pasando mentalmente a los diferentes pasos, la toma de decisiones es muy distinta. Por eso es que es muy importante tener el mapa completo, porque si yo solo tomo decisiones y medidas en el primer espacio de la crisis, puedo tender a equivocarme de manera monumental. Si yo entonces empiezo a taclear mi protocolo de acción, pudiera yo de alguna manera incidir en cómo es que me voy a recuperar. Y estos modelos de recuperación ustedes lo pueden extrapolar para la finanza de un estado o para la economía de un país. Pensemos que la línea negra es la línea de tendencia de una organización sana que está creciendo. Si pusiéramos la mexicana, pues ya sabemos que iba en un franco de crecimiento. Pero supongamos que estamos en un mundo en donde las cosas van bien. La primera manera de recuperarse es lo que se le llama en B, que quiere decir que yo me caigo, pero me recupero en tal medida que regreso a mi tendencia pasada y recupero mis niveles tanto de tamaño como de porcentaje de crecimiento. Es decir, tuve un muy mal rato, pero después de salir de él, regreso al tamaño de organización que tenía y con el crecimiento que tenía yo planeado o presupuestado o proyectado. Una segunda manera de recuperarse es la que se le llama en U. En esta U, lo que ocurre es que yo me
caigo hasta un sótano, pero de ahí no me logro recuperar de manera inmediata al tamaño que yo tenía antes, solamente recupero el ritmo de crecimiento que tenía antes. Dicho de otra manera, es como si yo me regresara en el tiempo al nivel que yo tenía en el pasado y desde ahí empiece a crecer a las mismas tasas que crecía antes. Y la tercera gráfica, que es la que nadie quiere vivir, es lo que se le llama la L, que es cuando yo me caigo y me estaciono en ese nuevo sótano durante un rato hasta que yo vuelva a crecer. Es decir, tenemos estas tres opciones de recuperación y si nosotros trazáramos una línea, vamos a decir, en 3 años, ustedes pueden notar, por ejemplo, que en la B, en 3 años al futuro, estamos en un lugar mucho mejor que donde estábamos incluso antes del COVID. Si nos vamos a un lugar de la línea naranja, probablemente en 3 años estamos regresando a donde estábamos antes del COVID, y en una línea roja estamos mucho peor de como estábamos y probablemente nos regresamos 10 años en la historia. Nadie queremos que suceda una L. Si nos vamos a los analistas, esos que predicen entre el 7 y el 9, 10% de contracción de la economía, el debate está ahorita entre si México será una B o una U. Muy pocos pronostican una L, ojalá no sea una L. El mayor número de analistas dicen que probablemente será una U. Las diferentes empresas tendrán un nivel de resiliencia distinto y podrán recuperarse en diferente gráfica. ¿Cuál es el trabajo de un director? Pues procurar que se dé una B a toda costa. Una de las preguntas que más me hacen o que más me han hecho los empresarios en estas últimas 2 meses es si hay luz al final del camino y cómo es que podamos sentir un poco de optimismo. La verdad de las cosas es que sí hay manera de sentir optimismo, sí hay luz al final del camino, pero sí hay ciertas cosas que los líderes deben de observar. Lo primero es que hay que incorporar a nuestra vida el tema de la resiliencia, en donde, por cierto, se los digo no a título personal, sino que es lo que dicen los de la generación X y los baby boomers, acusan a los de la generación de ustedes que tienen muy poco nivel de resiliencia porque se frustran muy fácil. En este mundo VUCA hay que desarrollar muchísima resiliencia porque sabemos que vamos a recibir impactos fuertes, que vamos a fallar, que algunos de esos impactos nos van a tirar en la lona y debemos de encontrar la manera de levantarnos, porque así es el mundo ahora. Lo segundo que necesitamos es ejecutivos que tengan capacidad de análisis, porque, sabes, yo veo que hay muchos datos y que la gente, por ejemplo, en un café habla a favor o en contra, por ejemplo, del presidente López Obrador, pero hablan anecdóticamente. No refieren las decisiones que se toman con su sector, con su empresa, con su economía. En épocas de crisis y en épocas de incertidumbre, lo que más necesita la sociedad en su conjunto y cualquier organización de la sociedad es líderes que nos ayuden a mostrar el camino, líderes que nos den un poco de luz sobre lo que hay que hacer y personas que de alguna manera se atrevan. Porque, ¿sabes? Así como mucha gente está esperando qué va a decir el presidente o el secretario de salud o el subsecretario o el gobernador sobre si podemos abrir, por ejemplo, también así las personas están esperando que el director general dé avisos sobre qué sigue. Y todos en nuestras vidas tenemos una persona que está esperando que mostremos con las organizaciones. Dicho de otra manera, si tú incorporas estas 4 habilidades en tu persona, te vas a volver un ejecutivo sumamente atractivo para las empresas. El cuarto componente es inteligencia conversacional. Fíjate, la inteligencia conversacional va más allá de la inteligencia emocional, porque tiene que ver que yo me puedo gobernar a mí mismo emocionalmente, pero que también
entiendo la implicación de lo que digo, de cómo converso, de cómo escucho, de cómo conecto con las personas, porque eso, como diría Russell Crowe en Gladiador, echoes in eternity. Estas conversaciones que ustedes y yo tenemos van a tener un impacto en las personas. Y de ahí que, porque además dicho de otra manera, si tú estás estudiando en la universidad, todo lo que logres en tu vida profesional va a ser con tu cabeza y con tu conversación. No te van a contratar para cargar cajas. Te van a contratar porque te rueda la piedra y puedes resolver cosas, y ese resolver cosas se resuelve conversando. Y yo les diría que sí hay luz al final del camino, porque así como te mostré varios datos muy retadores, fíjense lo que están haciendo los empresarios de México con todo y con que no les están dando ayuda. Si ustedes ven esta gráfica, la primera barra tiene que ver con cuánto se cayó la manufactura. Para los que están en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, en Chihuahua, en el Bajío, en donde la manufactura es un componente súper importante de la economía, eso decreció nada más en el mes de mayo el 34%. Y las horas trabajadas de las personas en las plantas, el 32%. ¿Qué dice la lógica? Pues si no hay demanda de mi producto y mi gente no está chambeando, pues la lógica diría que vamos a despedir. ¿Qué crees? Los empresarios mexicanos solo despidieron en el ramo de la manufactura al 4% de sus trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que el gobierno no le está apostando a las empresas y a las fuentes de trabajo mexicanas, los particulares sí lo estamos haciendo. Diría yo que hay un esfuerzo casi heroico de muchos empresarios y de muchas organizaciones, porque no es nada más el empresario, es todos los que forman parte de la organización que están tomando decisiones sumamente difíciles para poder defenderse y seguir vivos durante la pandemia, y lo están logrando. Decisiones tan difíciles como, por ejemplo, en una organización hicieron un plan de recortes en donde tenían que recortar al 30% de la plantilla laboral, y se organizó todo el mundo y le dijeron a los dueños, oigan, ¿por qué no en lugar de cortar el 30% de la plantilla, mejor nos recortamos a todos el 30% y no despedimos a nadie? Ese tipo de decisiones son las decisiones valientes que están tomándose dentro de las empresas mexicanas, en donde esta narrativa de que somos unos contra otros y chairos contra fifís y pinta una línea y escoge tu lado, la verdad de las cosas es que las soluciones no están en esa conversación de la polarización. Las soluciones están en la conversación en donde todos nos ponemos de acuerdo para sobrevivir juntos, porque nadie puede decirse que puede subsistir solo. De ahí que la mayoría de las empresas en sus protocolos de trabajo actuales están considerando algunas cosas. Aquí les hice una lista de las más importantes. La primera es que todo el mundo está muy centrado en proteger la salud de todo el mundo, de sus colaboradores, de sus clientes, de cualquier stakeholder relacionado con la organización. Una de las cosas que más está sucediendo en las empresas es que todo el mundo está proyectando diferentes escenarios financieros. La función de finanzas está tomando una relevancia muy importante, así como la función de recursos humanos, porque se están volviendo cruciales para la toma de decisiones. Se están modelando muchísimos escenarios, ya no es solamente hacer el presupuesto, sino es hacer el escenario A, B, C, D, E, F, G, y ir adecuando la organización al escenario que se está presentando. Con una mirada a defender a toda costa las fuentes de ingresos de las organizaciones y de no dar ningún negocio por perdido sin lucharlo y sin defenderlo antes. También hay una lucha en las empresas por estabilizar su operación. Muchas operaciones se desestabilizaron de manera muy importante por múltiples factores. La verdad es que el factor protocolos es el factor menos grave o de menos impacto. Hay otros factores que han desestabilizado las operaciones, como por ejemplo la cadena de suministro. Imagínate que yo fabrico algo y parte de lo que necesito para mi proceso de fabricación, uno de mis proveedores quebró,
o uno de mis proveedores es extranjero y no hay ahorita la solución logística para que me llegue. Entonces, regularizar las operaciones está siendo muy complicado. Las líneas de suministro están muy retadas. Al mismo tiempo, hay una revisión exhaustiva de costos y de eficiencias. Dicho de otra manera, todo lo que no es eficiente tiende a morir. Antes del COVID, había algunas ineficiencias que se podían camuflajear. Hoy ya no. Y además de todo lo anterior, cuando se puede y los que pueden están jugando a la ofensiva. Es decir, ¿cómo le hago incluso en el COVID para ganar un poquito de participación de mercado, para colocar una venta nueva, para hacerme de otros clientes que no tenían? Y dentro de todo de protocolo de focos, salir adelante. Y el poder surfear todas estas fases para las personas ha sido sumamente retador. Y creo yo que hay 4 capacidades que pueden adquirir las personas o desarrollar las personas que se han vuelto sumamente claves. La primera es que haya una persona, un ejecutivo, que me recuerda qué estamos queriendo lograr. Porque, ¿sabes? Cuando estás en el caos, de pronto te pierdes. Imagínate que estás en un barco y te agarra el huracán. Tienes que volver a recordar la brújula y recordar hacia dónde te diriges, porque si no terminas quién sabe dónde. Pero mientras estás envisionando, hay que recordar que hay que visionar, pero ejecutar. Pero es una ejecución diferente a la habitual, por eso te pongo el icono de Indiana Jones. Es una ejecución que abre brechas porque está ejecutando lo que está ejecutando por primera vez. No sabes cuántos ejecutivos en el mundo están llevando a cabo algo que nunca antes se ha hecho. Eso ya es el nuevo normal. Y eso implica que me tengo que dar permiso de fallar, eso implica que me voy a enfrentar a situaciones desconocidas, eso implica que voy a sentir miedo, eso implica que no le voy a entender a la primera. Eso es lo que está pasando. Esta es una primera tensión creativa, entre no perder foco del ejecutivo, del futuro, con una ejecución con impecabilidad. Al mismo tiempo, necesitamos que esos ejecutivos y estos líderes aprendan a darle sentido a las cosas. Y es lo que te decía yo, de la capacidad de interpretar datos e información, pero extraerla de toda esa minería de datos tan exorbitada que hay en el planeta y traducirla en insights ejecutables. Y que mientras hago eso, me acuerde que tenemos que mantenernos cohesionados como equipo, porque, ¿sabes? De pronto cuando la gente está sometida bajo presión, tiende a mostrar una versión muy rupestre de sí mismo. Y esto nos da la cruz exacta para construir nuestro papalote. Pues básicamente eso es lo que yo tenía para compartirte. Espero que tengan por ahí algunas preguntas y soy todo oídos. Fis, muchas gracias. De hecho, sí tenemos aquí algunas preguntas, te las voy a hacer llegar. La primera menciona, ¿considera usted prudente salirse del país? La cosa se ve terrible y me cuesta no ser pesimista ante todo esto. Bueno, mira, hay una palabra que se utiliza mucho en los negocios y la palabra se llama readiness, es decir, estar listo. Yo lo que diría es que para algunas personas o para algunas organizaciones salirse del país, sea bueno o sea malo, ni siquiera es opción porque no están listos, ¿no? Ejemplo, si yo ahorita me quiero mudar al país que me digas, la primera pregunta que yo me haría es, ¿y de qué voy a vivir ahí, no? Entonces, probablemente el moverme sea todavía peor que moverme porque además los otros países están pasando un mal rato. Hay quien me diría, es que yo me voy a Francia. Bueno, pues Francia va a decrecer el 11%. Yo me voy a Inglaterra. Bueno, Inglaterra va a decrecer el 11%. No sé cuántas oportunidades de trabajo hayan allá. Yo lo que creo es que ya sea que tengas un plan local o un plan en el extranjero, lo que sí tienes que es estar listo. Y hay algunos negocios que en definitiva sí están considerando salir del país. Hay un dato que se le llama la exportación de capitales y que, por cierto, se publicó hace 2 días, que fue abrumador. Hay muchísimo dinero que ya se salió de México. Esos inversionistas que tienen dinero especulativo, ya no les hace sentido especularlo en México. Pero si yo tengo a lo mejor un negocio diferente, me sigue haciendo sentido hacer en México. Mientras esto está pasando, por ejemplo,
Nada más los clientes que nosotros tenemos en la firma han hecho inversiones de más de 1,000 millones de pesos en expandir sus negocios o en invertir en nuevas sucursales. Lo que yo creo es que estas decisiones de movernos son situacionales. Lo importante es que tengas un plan de vida y que te construyas para que estés listo para ejecutarlo, porque puede ser que se dé la oportunidad y no estés listo. Les pongo un ejemplo para terminar con este tema del readiness. Uno de los ejecutivos que coachamos es un ejecutivo de finanzas de Nestlé y él era el tesorero corporativo de Nestlé México. Y le dijeron a principios de año que querían ascenderlo a tesorero corporativo de América Latina. Y entonces calculen en sus mentes cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo te tomaría preparar a tu sucesor, entregar la posición, mover a tu familia e irte a vivir a Panamá. Bueno, en Nestlé el estándar de readiness es 2 semanas. Quiere decir que si no tienes a tu sucesor listo, no te pueden ascender. Entonces, las personas y las organizaciones tenemos que estar listos para lo que queremos, porque nada más quererlo no alcanza. Muchísimas gracias por tu respuesta, Menofis. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es viable emprender un nuevo negocio en estos tiempos? Sí, fíjate que no solo es viable, sino que hay varias oportunidades muy interesantes, sobre todo porque si ustedes revisan lo que les ha pasado ahorita durante el confinamiento, la gente dice cosas como me he dado cuenta que esto no lo necesito, o me he dado cuenta que no sé qué para qué hacía esto o para qué gastaba en aquello otro, pero también me he dado cuenta que necesito más de esto y hay muchas necesidades que en el argot de la innovación se le llaman latent needs o necesidades latentes, que están ahí esperando que alguien las descubra y que se haga rico curando ese dolor de cabeza. Yo sí veo que hay buenas oportunidades, como les decía, nuestros clientes están haciendo inversiones, están buscando innovaciones y lo que sí creo es que la gran diferencia, cuando menos para mí, perdónenme, es mi punto de vista personal, no lo dice ningún libro, bueno, lo dicen algunos, para mí el emprender no es un tema de tener una buena idea. Para mí el tema de emprender no es de buenas ideas, sino es de buenas ejecuciones. Buenas ideas hay en todos lados, la verdad. Es más, yo les diría que hay más dinero que buenas ideas. Por eso yo siempre encuentro gente millonaria que está queriendo dónde poner su dinero, porque no tiene suficientes ideas. El tema es que tu idea la debes de acompañar de una buena ejecución. Ahí es en donde está el secreto y yo sí creo que hay muchas condiciones para invertir en México y en otros lugares. Muchas gracias, Menofis. Tenemos la última pregunta y menciona, ¿en cuánto tiempo México se recuperará de toda esta crisis económica? Pues mira, depende a que le preguntemos. Si le hacemos caso, por ejemplo, te decía yo ayer de Alexis de HSBC, Alexis dice nos vamos a caer al 9, pero luego vamos a crecer a tasas del 4. Si le creemos a Alexis, en 3 años nos vamos a recuperar, 4 por 3, 12, ¿no? Vamos a decir que en unos 3 años vamos a estar más o menos recuperados. Algunos analistas son un poco más pesimistas. El juicio que yo tengo es que si la administración actual no hace un cambio de políticas públicas fuerte antes de los próximos 12 meses, probablemente nuestra recuperación va a ser en L y vamos a perder 6 años de país y con el siguiente administración, sea quien sea, vamos a empezar a crecer de nuevo. Pero si el gobierno sí ajusta ciertas cosas y que yo creo que es de humanos errar y probablemente les entre un poco de sensatez y lo hagan, entonces yo me quedaría con el pronóstico de Alexis que en 3 años podemos estar bien. Muchísimas gracias, Menofis. A nombre de Marta Rangel, de IMEF a nivel bajío y universitario, te agradecemos ampliamente por tu disposición a trabajar con nosotros y a dar esta excelente conferencia el día de hoy. Sin duda alguna, los jóvenes de todo México necesitan más eventos como este para que podamos aprender más y cultivarnos en el ámbito económico, financiero y empresarial. De nuevo, muchas gracias y te hacemos entrega de este reconocimiento que me permitiré leer. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesas Directivas Locales de la Región Bajío, hace entrega del presente reconocimiento al maestro Menofis Acosta Ríos por participar en el Foro Regional Bajío, Herramientas de Inversión y Alta Dirección,
con la ponencia Administración de Riesgos, Estrategias de las Empresas ante el COVID-19. Se llevó a cabo el día 20 de junio de 2020 y tuvo lugar en la plataforma Zoom. Esto de parte de la presidenta regional Bajío, Minerva Chávez Gamiño, y del comisionado de la Dirección de Tesorería de la región Bajío, Marco Antonio Garcés. Amenofis, muchas gracias. Gracias a todos y les agradezco la paciencia de escucharme. Estoy a sus órdenes, me encuentran ahí en las redes sociales. Si tienen alguna duda adicional, estoy en Facebook, Twitter, donde les guste estar. Un abrazo y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Amenofis. Que tengan un muy buen día y muy buen fin de semana. A todos nuestros asistentes les dejamos en el chat del Zoom el link de función del Foro Regional Bajío, traen al mismo. Esto para poder otorgarles su constancia con valor curricular una vez terminado el evento. Y también no se olviden que ahorita en unos 5 o 6 minutos comenzaremos con una mentoría sobre cuál es la guía para el éxito de los corporativos por el CEO de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela. Los esperamos.